Entonces, como les decía, bueno, tengo hoy el privilegio de llevar la enseñanza. Y el mensaje que el Señor trae hoy es un mensaje que, como siempre lo he dicho, primero me confrontó a mí, primero me enseñó, primero me aterrizó. Y yo estoy seguro que lo que el Señor trajo a mi vida y lo que me pasa a mí, a alguno de los de aquí también le pasa y podemos caminar en eso, podemos ayudarnos y podemos seguir avanzando. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Como el avestruz, que queremos decir, trágame tierra. No queremos estar en este lugar. Pues bueno, resulta que cuando el pastor Marco me llama y me dice que hoy tengo el privilegio de dar esta enseñanza, siempre pasa, o sea, no estoy mintiendo, por ahí está mi esposa, siempre pasa que empieza en mí una ansiedad, empieza en mí un temor, empieza en mí a haber una serie de sentimientos que quisiera renunciar, quisiera buscar la forma de decir no lo hago, y sé que a muchos nos pasa que cuando nos paramos acá, a unos manejan muy bien el auditorio, son muy buenos oradores, otros nos da ese temor, nos tiemblan las piernas, nos dan nervios, y pensando en ese sentimiento yo decía, bueno, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Por qué cuando yo quiero exponerme en público me da miedo? Y pensaba, decía, bueno, ¿miedo a qué? Miedo al qué dirán, miedo a hacer el ridículo, miedo a equivocarme. Eso es miedo, pero más que ese sentimiento de miedo, la palabra es vergüenza. Me da vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Y uno siempre se coloca analítico. ¿Será que voy a perder plata? ¿Será que voy a perder el trabajo? ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que lo voy a hacer mal? Y siempre van a venir momentos de vergüenza. Sin duda es algo que es inmaterial. Eso aquí no vamos a perder nada, solamente que nos da miedo a hacer el ridículo, nos da miedo a lo que yo les decía ahorita, a ese qué dirán. Y quizás esa vergüenza acapara muchos aspectos. Entonces nos da vergüenza de no hablar en público para mostrar algo. Nos da vergüenza de hacer un reclamo cuando hemos sido mal atendidos. Gracias, Gladysita. Por lo que está haciendo frío, pedí café. Y sin café es imposible agradar a Dios. Entonces nos da vergüenza hacer cosas. Hay personas que no tienen vergüenza. Hay personas que si los atienden mal, levantan la mano y dicen me atendiste mal. Y si se sienten incómodos, levantan la mano y dicen me siento incómodo. Pero personas como yo, y por eso digo que de pronto hay personas que se pueden identificar conmigo y que a veces como callado. ¿Sí? Una vez me sirvieron un pescado, olía terrible. Pero yo me lo estaba comiendo porque me daba pena decir que estaba feo. ¿Sí? Hasta que una persona me dijo, oiga, ese pescado huele mal. Y yo, no, de verdad que es que mi esposa me dice que yo no soy referente. O sea, a mí me dan piedras y yo como piedras. Pero me da pena hacer reclamos, me da pena cobrar. Yo tengo una empresa y me da pena cobrarle al cliente, me dan pena muchas cosas. Y cuando estaba pensando en esta enseñanza, yo decía, siempre colocamos límites y siempre queremos hacer cosas para no pasar vergüenza. Y lo más triste de todo es que sin tener nada que perder, nos la arreglamos para no reclamar, para salir del paso, para perder una oportunidad. Y he llegado a la conclusión de que la vergüenza es un sentimiento tóxico que nos paraliza. Y además de que nos paraliza, no nos deja avanzar. A diferencia del miedo, la vergüenza solamente existe en nuestra cabeza. Es algo que no... O sea, la vergüenza es algo que me pasa a mí.
estaba leyendo que había una estadística y hablaba de que una persona salió a la calle con una camiseta rota, vuelta a nada, y de 100 personas que habían a su alrededor, por ahí 30 lo miraron, pero lo miraban y seguían su vida. Pero cuando nosotros sentimos vergüenza, o sea, siempre nos sentimos avergonzados en cualquier momento. No, es que ¿qué dirán? No sé si les pasa. Yo soy de los que antes de salir de mi casa, ¿cómo me veo? ¿Sí? ¿Cómo me veo? Porque siento que las personas que me van a ver a mí, pues, o van a hablar o bien o mal. Y mi esposa me dice, ¿cómo te sientes? Si te sientes bien con ese pantalón, no importa. Lo importante es que tú te sientas bien. Pero sentimos vergüenza. Tal vez, si sintiéramos menos vergüenza, este mundo sería diferente. Sería un mundo con más actores, sería un mundo con más escritores, sería un mundo con más cantantes, sería un mundo diferente. Y por supuesto, pues menos personas frustradas. Y encontré algo que dice que por un momento pensemos en los cementerios. En los cementerios hay libros sin escribir, hay canciones sin componer, hay deportistas sin competir, artistas sin subir a escenarios, y yo podría seguir dándote ejemplos, pastores sin predicar, arquitectos sin construir. ¿Por qué? Porque nunca nos atrevimos a hacer algo. Y yo quiero iniciar esta enseñanza precisamente porque siento que de los momentos que más han marcado nuestras vidas es los que nos causan vergüenza. A nadie le gusta pasar vergüenza y por ejemplo en mi caso he tenido 2 experiencias, pues he tenido la verdad muchas, porque por mi vergüenza he pasado muchas cosas que a veces no quisiera hacer pero las hago, y una de ellas es cuando yo estaba pequeñito, mi familia, yo vengo de una familia disfuncional, yo me quedo con mi papá a los 6 años, 7 años, pero mi papá es tomatrago y peleador. Mi papá se subía a cualquier lado y peleaba y se emborrachaba, y mi familia me decía, usted va a ser igual a su papá, usted va a ser igual de frustrado que su papá. Mi papá pues no tuvo familia, yo solo duró con mi mamá 5 o 4 años y de resto separados, y me decía y me señalaban. A eso me avergonzaba a mí. Y fue tal el hecho de que no solamente me avergonzaba a mí, sino que yo me avergonzaba de mi papá. Yo veía a mi papá y yo le tenía rabia. En pocas palabras, yo le echaba la culpa. Por culpa suya yo voy a ser así. Por culpa suya yo también voy a ser un fracasado. Por culpa suya yo no voy a tener una familia. Por culpa suya no tengo un lugar estable, porque digamos que después de que se separa mi mamá y mi papá, yo me voy a vivir con mi abuela. Entonces, pero yo no tenía un lugar estable. A tal punto que yo empiezo a crecer y llego a decir, o siempre lo dije y se lo dije ya después casado a mi esposa, a mí no me gusta visitar ni que me visite. Y punto. O sea, me cerré, puse un obstáculo ahí, yo no quiero que la gente me siga avergonzando o sea, sentirme avergonzado. A tal punto de que en mis amigos, pues mis amigos todos tenían sus casas, tenían sus cosas, y mi casa era una casa pequeña de la abuela, entonces donde tú entrabas encontrabas la cocina, una escalera a la azotea, 2 alcobas y un baño. Entonces cuando yo invitaba a alguien a mi casa, lo primero que llegaba era la cocina, y eso me avergonzaba a mí. Y pasaba muchas vergüenzas. Yo digo que tengo muchos casos de vergüenza donde yo le dije a un tío, yo quiero invitar a mis amigos. Mi tío vivía detrás de la casa de mi abuela. Quiero invitar a mis amigos, pero yo quisiera como atenderlos en una sala. Me decía, no, yo no presto mi sala. Y eso causaba en mí, ¿sí?, más rabia, más frustración. Y bueno, ese es el uno, ¿sí? El otro fue, yo no sé, también lo he comentado acá. Yo pasaba el tablero en la primaria y tocaba el tablero con la tiza y se me borraba todo el cassette. No sé qué pasaba. Y esa profesora me dijo un día, usted es un bruto, usted no sirve. Mis amigos se reían de mí, a tal hecho de que eso duró por muchos años. Hoy estoy aquí parado por obra y gracia de Dios. Siento que Él me va a respaldar, siento que Él me dio la fuerza, siento que ya he luchado con la vergüenza varias veces, que yo digo, ya no me da vergüenza, y si me equivoco, no pasa nada.
¿sí? Porque siempre pensamos, ¿y qué pasa si se me olvida? ¿Qué pasa si pongo a Abraham en el arca de Noé? No pasa nada, ¿sí? De pronto es la vergüenza, ¿sí? Pero pues estamos en procesos donde nadie nació aprendido. Entonces, sin ir más allá, eso causó mucha vergüenza en mi vida. Y por un momento quisiera que pensaras qué momentos vergonzosos has pasado. Si has marcado tu vida para bien o para mal. A mí me la marcó para mal. Y la enseñanza de hoy tiene como título Sinvergüenza. Dígale al que tiene al lado, sinvergüenza. Es un juego de palabras, sí. Pero a veces somos sinvergüenza separado y a veces somos sinvergüenzas pegado. Y también fui de esos. Pero para empezar a desarrollar nuestra enseñanza, Dios utiliza esos momentos vergonzosos para hacernos crecer. Usa la vergüenza para que vivamos sin vergüenza. Él utilizó todo lo que a mí me marcó. Y cuando yo lo conozco a Él, porque todo este proceso empezó fue cuando yo lo conocí a Él. No fue porque yo hice un curso de cómo hablar en público, no. Fue Él formándome, fue Él capacitándome, fue Él dándome de su palabra y de su verdad, donde dice, tú eres mi hijo y no te voy a avergonzar y eres cabeza y no cola. Y yo me creo todas esas cosas que me dice la Biblia, porque pues finalmente soy su hijo y yo quiero vivir como hijo. Y como quiero vivir como hijo, soy obediente y salgo al ruedo y me atrevo y me reto a mí mismo. Porque en estos momentos de vergüenza, el orgullo, el ego, todo queda vulnerado. Tú puedes ser el mejor orador, pero si te equivocas, eres avergonzado. Y eso no es bueno para nadie. A nadie le gusta poder pasar vergüenza y queremos evitarla. Y como ejemplo traigo el Salmo 25. En el verso 2, el rey David dice, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. El rey David pide a Dios no ser avergonzado. El libro de los Salmos tienen 151 salmos y 77 salmos hablan de los enemigos. Claro, aquí claramente David estaba peleando contra los filisteos, no sé con quién estaba peleando, pero nosotros tenemos esos enemigos que no solo se oponen a nosotros, sino al plan de Dios, al plan que Dios tiene con nosotros. Esos enemigos pueden ser las tentaciones, pueden ser el dinero, pueden ser el sexo opuesto. Y David dice algo muy tremendo, dice, no dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. No sé si les pasa, pero nosotros los que somos cristianos, nosotros tenemos tanta fe y a veces como que las cosas no funcionan. Cuando yo me convertí al cristianismo, o sea, todo empezó al revés. Antes era tomador y andaba en las drogas y no me faltaba el dinero. Y me conecto con Dios y Él empezó a cortar todo. Empezó a cortar el chorro. Entonces ya no tenía plata, no podía proveer, o sea, me sentía mal y entonces me decían, ¿sí ve? Por haberse metido a esa religión. Porque siempre los enemigos se quieren regodear de nuestras derrotas, siempre nos quieren sacar en cara. Yo no sé si les pasa a ustedes que a la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? Si nuestros enemigos nos vencen, pasan tres cosas. Hay oposición a lo que Dios quiere para nosotros. Si nuestros enemigos nos vencen, pensarán que es en vano vivir para Dios. Si nuestros enemigos nos vencen, puede ser un obstáculo para los que inician en su fe. Personas que están viniendo a la iglesia, el Señor te va a ayudar, el Señor te ayuda, te da la fortaleza, y pasa todo lo contrario. Los enemigos nos vencen, pero no es un tema de Dios. Siempre le echamos la culpa a Dios, pero no es un tema de Dios, es tema nuestro.
Nosotros somos los que nos dejamos tentar, nosotros somos los que nos dejamos seducir por el pecado, nosotros somos los que permitimos que pasen esas cosas. Entonces el rey David dice: no permitas que me avergüence. Y en el Salmo 31 vuelve el rey David y dice: no permitas que me avergüencen. Y pasa algo bien chévere, porque él dice: no permitas que me avergüencen, más bien que los malvados pasen vergüenza. Más bien que esa gente que está pensando que yo no soy nada, más bien que esa familia que me dijo que yo no era nadie, avergüénzalos. Me acuerdo que me decían el magnate, porque un día tuve una empresa y entonces me decían el magnate, y yo me sentía mal por eso. Y eso fue ahorita que vino a mi mente. Génesis 3:10 dice: el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Adán y Eva sienten vergüenza porque se sienten desnudos. Pero ojo, antes de que pasara esto, ellos ya andaban desnudos. Ellos andaban por el Edén desnudos, solamente que la desobediencia y el pecado los hizo avergonzarse. Y eso pasa en nuestras vidas. Cada vez que sentimos vergüenza o que cometimos desobediencia y pecado, nos apartamos y nos escondemos. Pero muchas veces detrás de esos momentos vergonzosos hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Él puede cambiar lo que es negativo en positivo y puede hacernos ayudar a avanzar. Y Génesis 3:21, el Señor dice: y Dios les hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y aquí quiero detenerme un momento, porque cuando Adán y Eva pecan, son desobedientes, ellos corren a buscar, dice que se cubrieron con hojas de higuera. Ellos se cubren, se tapan sus partes descubiertas, se sienten desnudos, ¿sí? Pero viene Dios y los viste. ¿Y los viste con qué? Dice que con pieles, ni siquiera fue con hojas, fue con pieles. Dios mismo les hizo el diseño, Dios mismo les hizo su vestido. Y me gusta mucho porque la vergüenza trae humildad. Cuando nosotros somos avergonzados, nos volvemos humildes, porque sabemos qué es, qué sentimos. Y Charles Spurgeon dice: la humildad es una estimación correcta de uno mismo. Cuando somos humildes, nos conocemos a nosotros mismos. Cuando no conocemos la humildad, siempre pasamos por encima de los demás, sin importar a quién. Por eso dice que Dios al altivo lo humilla, pero al que se humilla será exaltado. Y ustedes dirán: pues bueno, estábamos hablando de la vergüenza, pero ¿qué es la vergüenza? Y la vergüenza la encontré y dice que es un sentimiento de dolor que se levanta de algo ridículo que se me hizo o que yo hice. La vergüenza nos hace sentir sucios. La vergüenza nos aparta, la vergüenza nos aísla. La vergüenza es tremenda, pero solamente está en nuestra mente. ¿De dónde viene la vergüenza? Del abuso. El abuso quiere decir usar mal algo que originalmente es. Y cuando somos abusados, automáticamente crea un sentido de vergüenza en nuestra vida. ¿Qué nos causa vergüenza? ¿O de dónde viene la vergüenza? Nos causa vergüenza cuando no estamos casados. ¿Usted es casado o no? Qué vaina. Y más cuando estamos en comunidades radicales, que el matrimonio es matrimonio, se siente uno mal. Si soy divorciado, me siento mal, me causa vergüenza decir que soy divorciado. Me causa vergüenza decir que soy pobre, que no puedo proveer. Me causa vergüenza decir que tengo un empleo más o menos. Eso me causa vergüenza, quisiera tener otro empleo.
Me causa vergüenza tener una mala relación familiar. Me causa vergüenza no tener una buena relación con mis hijos, con mis padres, con mis amigos. Eso me causa vergüenza. Pero así como Dios vistió a Adán y a Eva de su vergüenza, hoy quiere Dios vestirnos a nosotros, vestirnos con su amor y permitir que seamos libres y no vivamos en vergüenza. Eso fue lo que Dios hizo en mi vida, y yo estoy seguro que si lo hizo en mi vida, lo puede hacer en la vida de otro. Y existen dos tipos de vergüenza, que ahí es donde yo digo la sinvergüenza y la sinvergüenza. ¿Me hago entender? Una separada y otra pegada. La separada, sinvergüenza. No nos sintamos avergonzados de hacer cosas que honren a Dios. Así nos veamos tontos, ridículos, así la gente nos critique. Y pasa mucho en las comunidades. En las comunidades sentimos vergüenza de levantar nuestras manos, de cantar, de orar. Y de orar no solamente solos, de ir a orar unos por otros. A mí me causaba vergüenza. Yo decía, yo no soy capaz de orar. No me gustaba orar por otros. Pero tenía que vencer esa vergüenza. Entonces, la vergüenza, no nos debemos de sentir avergonzados por hacer cosas que agradamos a Dios. Pero sí debemos sentir vergüenza cuando hacemos cosas que no agradan a Dios. El pastor Marco hace 8 días nos decía acerca de la corrupción. Somos cristianos, conocemos del Señor, pero aún en medio de esas situaciones hacemos cosas que no le agradan a Él. Y 1 Corintios 1:27 dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y me gusta mucho porque estaba buscando en otra versión y me encontré con una perla tremenda. Se la voy a leer. Dice, es el mismo verso, pero en traducción lenguaje actual. Dice: aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. Aunque la gente piense que tú eres una divorciada, Dios te eligió. Aunque la gente piense que tú eres un mal padre o que tú te sientes, Dios te eligió. A veces las cosas no son como pensamos, a veces se necesita de la vergüenza y se necesita de esas situaciones para que Dios obre en nuestras vidas. Así que digan lo que digan. Yo amo a Dios y eso es lo importante. Y 1 Corintios 15:34, este es como el que más me pegó. Dice: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Entonces dije, vamos a ir al lenguaje actual que dice. Y dice: piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no hacerlo. Y hay cosas que nosotros hacemos, aunque estemos en una comunidad, aunque digamos que somos cristianos, que a veces dice, wow, bueno, no pasa en este lugar, pero sí he visto que uno dice, oiga, pero va a la iglesia, pero ¿por qué se comporta así? ¿Por qué sigue maltratando a su esposa? ¿Por qué sigue maltratando a sus hijos? ¿Por qué sigue haciendo negocios torcidos? ¿Por qué habla de Dios, pero no se le nota? Dice, ¿cómo es que dice el dicho? Tus actos no me dejan leer lo que tú eres. No me dejan escuchar. Gracias, amor. Y no nos avergonzamos. No nos avergonzamos de hablar mal de nuestros familiares, de criticar, de tratar mal a nuestros, no sé, el que es empresario a sus empleados.
del que es esposo a su esposa, a sus hijos. No nos cansamos y creemos que eso está bien. Y necesitamos conocer a Dios para que Él cambie esas situaciones. Entonces, el convergüenza de hacer las cosas para Dios y el sinvergüenza que aún conociendo a Dios hace cosas que no le agradan a Él. Pero hoy Dios quiere que seamos libres de esa vergüenza. La vergüenza ataca tu mente. Y al atacar tu mente, ataca tu identidad. Debemos tener dominio propio, amor y amar a los demás. Porque a veces, a veces nos sentimos avergonzados, pero también cuando nosotros avergonzamos a los otros, debemos tener ese amor por los otros también. Y la vergüenza nos lleva al cambio, la vergüenza nos hace auténticos, la vergüenza nos hace humildes. Y ser auténticos nos acerca a Dios. Y aquí traigo un verso en la Biblia que está en Samuel, segunda de Samuel 6:16. Ustedes lo leen en su casa. Es cuando el arca de Dios estaba entrando a Jerusalén y venía el rey David con el arca, y pues había todo un protocolo, como llegar por la alfombra roja, por este lado, y hacer lo que todo el protocolo decía. Pero llega David y dice que empezó a bailar y a saltar. Dicen que él se quitó su ropa y quedó en paños menores, pero que él danzaba para Dios. Aunque él fuera un rey, él no sintió vergüenza, sino empezó a adorar a Dios. Y parece loco. Dice, este man es un rey, ¿cómo va a hacer eso? Aún después, creo que en ese verso, dice que Mical, que era su esposa, que era la hija de Saúl, lo despreció en su corazón. Ella sintió vergüenza de él, pero él estaba haciendo lo correcto para Dios. Eso no nos quita nada. A nosotros, el hacer las cosas para Dios no nos quita nada. Al contrario, nos trae identidad. Hacer las cosas para Dios nos hace auténticos. Y quizás el rey pudo haber dicho, no, yo soy un rey, yo necesito comportarme como un rey. Y al no ser auténticos, nosotros nos escondemos detrás de nuestras vestiduras. Necesitamos ser auténticos y quitarnos esas vestiduras que sean, en pocas palabras, sería como fingir, como ser hipócritas. O sea, yo colocaba aquí un ejemplo, lo tengo aquí en mi bosquejo. O sea, un pastor no es pastor si no tiene vestido de paño y corbata. ¿Qué pasa con un soldado si no tiene su uniforme? ¿Pierde su autoridad? ¿Qué pasa con ese rey que se quitó sus vestiduras para danzar para Dios? ¿Será que perdió su reinado? ¿Será que un médico, si no tiene su blusa, no es médico? Ser auténticos nos acerca a Dios, pero no ser auténticos nos hace estar detrás de nuestras vestiduras, nos hace ser hipócritas. Y si hay algo que con este mensaje estoy seguro que Dios quiere es, o sea, no seamos hipócritas. Dejemos de fingir. Solamente en Dios tenemos identidad. Y tal vez si tú eres de los míos, como dice el pastor Marco, que sienten vergüenza por no tener una sala o un comedor o un lugar donde atender a la gente, el día que lo tienes, ¿eso te hace auténtico? Tal vez por yo no tener el celular iPhone 15 de última tecnología, eso no me hace auténtico, eso me hace auténtico. Tal vez hoy tenga un celular que no es de última gama, pero estoy seguro que el Señor algún día me lo traerá. Pero eso no me define. El hecho de que yo tenga un auto viejito no me define.
Lo que me define es Dios. Dios es el que me define, Dios es el que me da la autenticidad, Dios es el que me da esa seguridad, Dios es el que me da la identidad. Y debemos ser auténticos, no perfectos, auténticos. No tener doble cara, ser vulnerables. Si algo pasa en este lugar, en Viva, es que las personas que subimos a esta plataforma somos auténticos. Tal como somos acá, somos afuera. Por eso es el lugar perfecto para personas imperfectas. Yo soy el más imperfecto de todos. Somos auténticos, pero dice Dios, no importa lo que la gente piense de ti, es lo que yo piense de ti. Tú estás aquí parado, no porque alguien te puso ahí, fue porque algún día Dios dijo, yo quiero que Él es un instrumento en mis manos. Nos da vergüenza. Y si hay algo que aquí en Viva nosotros hacemos es ser intencionales en eso, de que las personas sean auténticas. Aquí es un lugar seguro, es un lugar donde tú puedes venir y buscar a los tus pastores, contarles tus situaciones. A los líderes de este lugar es un lugar seguro, porque somos auténticos. No somos algo, como decían en una iglesia donde yo estaba, podía estar mal, pero yo cuando me preguntaban cómo está, yo tenía que responder bendecido y en victoria. Pero por dentro estaba mal. Aquí tuve la dicha de poder decir, no, estoy mal. Sigo con temas del trago, sigo con temas de adicción a las drogas. Me dan ganas de ver pornografía. Y siempre tuve una persona al lado que me dijo, ven, oremos, no permitas que pase esto. Al principio le da uno vergüenza, pero cuando tú dejas eso a un lado, dice la Biblia que cuando tú sacas las cosas a la luz, Dios obra en ellas. No podemos tener cosas escondidas porque mientras las cosas queden ahí guardadas, Dios no puede hacer nada. No seamos hipócritas y dejemos de fingir. No nos permitamos vivir en tristeza, porque el que murió en esta cruz sabe lo que es ser avergonzado. Él fue avergonzado en esta cruz para que nosotros no vivamos avergonzados. La sangre de Jesús limpia nuestras vergüenzas. Él ya lo hizo allá. Si hay una persona, no sé si se acuerdan de la serie El Cristo, donde Emmanuel, Dios con nosotros, decía que Él está con nosotros, Él llora con nosotros, Él sufre con nosotros, Él vive con nosotros y Él sabe lo que es ser avergonzado. O sea, no estamos lejos de decir, no, es que solamente me pasa a mí, no, es que Él lo sabe. Por eso tenemos que ir a esa fuente, porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Sin embargo, esos enemigos de los que habla el rey David son los que quieren apartarnos de ese plan. Es que yo no soy digno de estar acá. Es que me acabo de separar. Yo no soy digno de estar en este lugar. No sé si ustedes han escuchado eso de que cuando uno le dice a una persona, quiero que vengas a mi iglesia, dice, no, es que yo todavía no estoy bien. Por ejemplo, mi papá lo dice. Y mi papá lleva 6 años, 7 años en el cristianismo. Mi papá dice, no, tranquilo que yo llego. Pero no, es que, ¿por qué? No, es que yo me voy a portar bien, es que yo voy a dejar de fumar. Hermano, no es por obras. ¿Sí? Así es que lo necesita el Señor, podrido, para que Él lo cambie. Es que es verdad, necesitamos llegar así mal, avergonzados en la mala, para que Dios trabaje en nosotros. Pero si tú llegas bueno, ¿qué hace Dios entonces? En vano fue que Él hubiera ido a la cruz. Él ya venció. Él ya venció en esa cruz. Pero ahora es nuestro turno.
Es nuestro turno de dar ese paso hacia adelante, de empezar a buscarlo en intimidad. Es nuestro turno de leer su palabra. Es nuestro turno de que esos pensamientos que vienen a nuestra mente los podamos cambiar. Nosotros quisiéramos cambiarnos, ¿no? Yo puedo. Pero si hay algo que es claro y que es seguro, es que nosotros solo no lo podemos hacer. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su palabra, necesitamos de encontrarnos con Él. Así que hoy podemos decir y podemos despedirnos del orgullo. Adiós, orgullo. Adiós al que dirán. Si te sientes mal, levanta la mano. Busca yo digo un partner, busca un partner con quien caminar. La Biblia dice que hierro con hierro se afila. Y tú y yo podemos afilarnos. Y pensando en esto, yo no sé si fue el Espíritu Santo o no, o fue que yo me lo inventé o me lo voy a inventar porque lo voy a decir igual. Cuando tú tienes un cuchillo sin filo, ¿tú qué dices? Esta vaina no sirve. Botémoslo. Así pasa cuando tú y yo no estamos afilados. No servimos. El enemigo dice, usted no sirve, hermano, usted no está afilado. No sirve para cortar eso que necesitamos cortar. Así que yo te invito en esta mañana a que vivamos libres, a que vivamos sin vergüenza. La Biblia dice, porque el Evangelio es poder de Dios. Dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo. No me avergüenzo de decirle a otro lo que Dios ha hecho en mi vida, porque estoy seguro que a alguien le va a ayudar. Y cuando hablaba ahorita del cuchillo, es que yo me afilo con Wilmer, pero Wilmer tiene que afilarse con otro, y ese otro tiene que afilarse con otro, porque eso es lo que queremos, que todos nos colaboremos, que todos nos ayudemos, que todos podamos caminar libremente. Quitémonos de la mente todo eso que el enemigo ha puesto de que no nos servimos, de que no somos dignos, de que por la condición que tú estés, no puedes estar con Él. Y es todo lo contrario. Dios utiliza esa condición para hacerte libre, para conectarte con Él, para que vivamos esa vida y ese propósito que Él tiene con nosotros. Y ya con esto termino. Y es que aún hoy lucho con esa vergüenza. No quiere decir que, yo ya leí este mensaje y ya mañana soy libre. O sea, es un proceso. Esto es un proceso. Pero yo tengo que ser intencional en trabajar en ese proceso. Si me vuelven a llamar a predicar, ¿será que sí o busco la excusa? No, es que voy a estar enfermo. ¿Sí? No, es que la pastora y el pastor lo hacen mucho mejor. No importa, todos somos diferentes. Yo no puedo pretender predicar como predica el pastor Marco. Yo no puedo pretender predicar como predica José. Yo no puedo pretender tocar la guitarra como la toca Wilmer. O sea, yo tengo un proceso propio. Es mi proceso. Y me ha funcionado. ¿Y qué me ha funcionado? No he hecho cursos de coach, de compórtate bien, no. Ha sido la fuerza del Espíritu Santo en mi vida, empoderándome, porque como les digo, aquí me están temblando las piernas, ustedes no lo notan, pero me están temblando las piernas. Y no hice el efecto nervioso, no lo he hecho, porque es el Espíritu Santo obrando en mi vida. Y si viene y me toca las manos, estoy frío. Pero apenas acabe, vuelven y me tocan y estoy... me voy a quitar esta camisa, estoy acalorado. Pero es permitir que el Espíritu Santo de verdad haga la obra en nuestras vidas. Tal vez unos es vergüenza, otros es temor, otros es ansiedad, otros, pero en todos el Señor trabaja diferente.
En mí trabajó esto y el mensaje de hoy es: vivamos sin vergüenza. No sin vergüenza, ¿no? El Juli sí es sin vergüenza. Vivamos libres. Puedes colocarte sobre tus pies.